La Iglesia celebra hoy a dos apóstoles, Felipe y Santiago el Menor. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos las proporciona el Evangelio según San Juan. Era del mismo lugar de donde procedían San Pedro y San Andrés, es decir, de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. El cuarto Evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Ante la respuesta más bien escéptica de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, Felipe no se rinde y replica con decisión: «Ven y lo verás». Con esta respuesta escueta pero clara, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela directamente al interlocutor, sugiriéndole que él mismo haga una experiencia personal del anunciado. Jesús utiliza esos dos mismos verbos cuando dos discípulos de Juan Bautista se acercan a él para preguntarle dónde vive. Jesús respondió: «Venid y lo veréis». Podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros con esos dos verbos que suponen una implicación personal. También a nosotros nos dice lo que le dijo a Natanael: «Ven y lo verás». El apóstol nos invita a conocer a Jesús de cerca. La amistad, conocer de verdad al otro, requiere cercanía, más aún, en parte vive de ella. Por lo demás, no conviene olvidar que, como escribe San Marcos, Jesús escogió a los 12 con la finalidad principal de que estuvieran con Él, es decir, de que compartieran su vida y aprendieran directamente de Él no solo el estilo de su comportamiento, sino sobre todo quién era Él realmente, pues sólo así, participando en su vida, podían conocerlo y luego anunciarlo. Más tarde, en su carta a los Efesios, San Pablo dirá que lo importante es aprender a Cristo. Por consiguiente, lo importante no es solo, ni sobre todo, escuchar sus enseñanzas, sus palabras, sino conocerlo a Él personalmente, es decir, su humanidad y divinidad, su misterio, su belleza. Él no es solo un maestro, sino un amigo, más aún un hermano. Por eso nos invita a venir y ver, es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús día tras día. En otro momento muy importante para la historia futura, antes de la Pasión, algunos griegos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua se dirigieron a Felipe y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas, vengan de donde vengan, y a orientarlas hacia el Señor. Tenemos que orientar hacia Él a quienes se encuentran en dificultades. Cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Hay otra ocasión muy particular en la que interviene Felipe durante la última cena, después de afirmar Jesús que conocerlo a Él significa también conocer al Padre. Felipe casi ingenuamente le pide: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le responde con un tono de benévolo reproche: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Son unas palabras más sublimes, ¿verdad?, del Evangelio, según San Juan. Contiene una auténtica revelación. Por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Según algunas narraciones posteriores, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte en Hierópolis con un suplicio que según algunos fue crucifixión y según otros lapidación. Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con Él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable y, viendo y encontrando a Dios, encontrar la verdadera vida. Por otro lado, celebramos también a Santiago el Menor. Y mirad, al lado de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, aparece otro Santiago que se suele llamar el Menor, el que celebramos hoy. También él forma parte de las listas de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús y siempre se le califica como hijo de Alfeo.
El libro de los Hechos subraya el papel destacado que desempeñaba este último Santiago en la iglesia de Jerusalén. En el concilio apostólico celebrado en la ciudad santa después de la muerte de Santiago el Mayor, afirmó, juntamente con los demás, que los paganos podían ser aceptados en la iglesia sin tener que someterse a la circuncisión. San Pablo, que le atribuye una aparición específica del resucitado, con ocasión de su viaje a Jerusalén, lo nombra incluso antes que a Cefas, que a Pedro, definiéndolo como columna de esta iglesia, al igual que él. Seguidamente, los judeocristianos lo consideraron su principal punto de referencia. A él se le atribuye también la carta que lleva el nombre de Santiago y que está incluida en el canon del Nuevo Testamento. En dicha carta no se presenta como hermano del Señor, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El acto más notable que realizó fue la intervención en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Contribuyó juntamente con San Pedro a superar, o mejor, a integrar la dimensión judía originaria del cristianismo con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha conservado la solución de compromiso propuesta precisamente por Santiago y aceptada por todos los apóstoles presentes, según la cual a los paganos que creyeran en Jesucristo solo se les debía pedir que se abstuvieran de la costumbre idolátrica de comer la carne de los animales ofrecidos en sacrificio a los dioses y de la impureza, término que probablemente aludía a las uniones matrimoniales no permitidas. En la práctica, debían atenerse solo a unas pocas provisiones consideradas importantes de la ley de Moisés. La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador judío Flavio Josefo. En sus Antigüedades judías, escritas en Roma a finales del siglo I, nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los Evangelios, el cual aprovechó el intervalo entre la destitución de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino, para decretar su lapidación en el año 62. En el canon del Nuevo Testamento ocupa el primer lugar entre las así llamadas cartas católicas, es decir, no destinadas a una sola iglesia particular como Roma o como Éfeso, sino a todas las iglesias. Se trata de un escrito muy importante que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una pura declaración oral o abstracta, sino de manifestarla concretamente con obras de bien. Entre otras cosas, nos invita a la constancia en las pruebas aceptadas con alegría y a la oración confiada para obtener de Dios el don de la sabiduría, gracias a la cual logramos comprender que los auténticos valores de la vida no están en las riquezas transitorias, sino más bien en saber compartir nuestros bienes con los pobres y los necesitados. Así, la carta de Santiago nos muestra un cristianismo muy concreto y práctico. La fe debe realizarse en la vida, sobre todo en el amor al prójimo y de modo especial en el compromiso en favor de los pobres. Sobre este telón de fondo se debe leer también la famosa frase: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por último, la carta de Santiago nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras: si el Señor quiere. Así, nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios, que conoce cuál es nuestro verdadero bien. De este modo, Santiago es un maestro de vida siempre actual para cada uno de nosotros. San Felipe y Santiago el Menor, rogad por nosotros. Amén.